Hola, buenos días, compañeros, compañeras, militantes queridos. Ayer nuestra querida conductora del Espacio Colina nos habló desde el amor. Los herederos de Perón, de Evita y de Néstor Kirchner les hablamos con el corazón y siguiendo las palabras que aquella querida Evita decía, que el amor alarga la mirada de la inteligencia. Nos decía que el amor hace que la inteligencia vea cosas que solamente ella no las podía ver si no era con el acompañamiento del amor. Por eso, y desde esta mirada, desde este enfoque, desde el amor, estamos hablándoles de lo que decía Néstor y lo reafirma Cristina, que América Latina es nuestra casa grande, es nuestra patria grande. Y desde ahí, desde esta América Latina unida, desde esta América Latina grande, estamos mirando todo el mundo que nos rodea, pero sin olvidarnos que lo más importante que tiene son los habitantes de esa casa, que son las personas que habitan la Casa Grande de América Latina. Y creo que nosotros tenemos que hablar de que el cambio en las políticas a partir del 2003 es el cambio de eje que tuvo. Empezaron a hacer eje en la persona, con sus derechos y con un Estado que protegía los derechos de las personas. Y fíjense que a partir del 2003 empezamos a construir una nueva Argentina, una nueva América Latina y, ¿por qué no?, una mirada hacia el mundo. Y nosotros, con la mirada de aquel argentino que vino del sur, con un viento fresco y con un viento nuevo que se llamó Néstor Kirchner, empezamos a decirle que no teníamos que tener la mirada en el mercado, sino en la persona. Parecía que aquel argentino estaba pensando en otra cosa y nadie se entendía, y empezaron a hablar tantas cosas que creo que es bueno recordarlo. Decían que era chirolita, decían que no sabía por dónde iba a caminar la política argentina. Y les quiero decir que no solamente supo por dónde iba a caminar la política argentina, sino también la política latinoamericana, y hoy ejemplo en el mundo. Néstor Kirchner vino a decirle no a ese neoliberalismo, pero también vino a decirle no acompañado de los otros presidentes. Es así como invitó al presidente Lula entonces. El presidente Lula y el presidente Kirchner empezaron a marcar un camino de amigos dentro de esta región. Empezaron a marcar el camino de que tenían que decirle no a ciertas cosas que nos habían impuesto la banca mundial, que nos había endeudado a todos los países y que por habernos endeudado, por deberle a esa banca mundial, éramos esclavos de lo que ellos querían que hicieran nuestros países. Y no éramos esclavos solamente en la economía, sino éramos esclavos como personas, porque regían la vida diaria de nuestro querido pueblo. Y todas las cosas que allí se habían hecho a espaldas del pueblo en esta América Latina cipaya que no queremos volver a tener. Que Néstor, junto con el presidente Lula, empezaron a tramar aquello de decirle no al ALCA. Y la verdad que hicieron una estrategia maravillosa que creo que todavía está grabada en nuestros corazones y en nuestra retina. Cuando en aquel 2006, en la cumbre del Mar del Plata, con todas las organizaciones participando, se pusieron de acuerdo todos los países latinoamericanos y le dijeron no a aquella área de libre comercio con estrategias sumamente bien planteadas. Aquella frase del presidente Chávez, cuando decía:
Alca, Alca, al carajo. Discúlpenme, pero lo dijo Chávez. Que aquel Néstor lo primero que hizo es plantear cuáles eran los ejes de la política. Primero, poner la palabra política en el centro de la acción, poner la palabra política donde debía estar, como transformadora de las realidades, poner el Estado en su justo lugar, pero también en las políticas internas y en las políticas externas, también nos marcó un rumbo de una Argentina unida a la patria grande, a América Latina. Hay que darle la dimensión social al Mercosur, y en esta dimensión social significa, con la participación de nuestro pueblo, tratar de que la gente sea parte de estas políticas, pero también tener en cuenta lo educativo, lo cultural, las cuestiones de salud y, ¿por qué no?, la identidad y, sobre todo, los derechos humanos que nuestros países lo habían perdido. Se creó la UNASUR. Ustedes recordarán que nuestro querido Néstor fue elegido secretario de la UNASUR y, como tal, fue partícipe en acciones que han sido para los argentinos un orgullo. Fue quien estuvo en Colombia cuando hubo un conflicto entre Colombia y Venezuela, que era un conflicto cívico y era un conflicto militar. Y también estuvo presente cuando quisieron derrocar al presidente Rafael Correa, y todos los países se unieron para no permitir que vuelva la América Latina cipaya, sino seguir adelante con los preceptos de la América Latina unida. En política internacional tuvimos a la conductora del Espacio Colina, Alicia Kirchner, presente. En el año 2007 se reunieron en Chapatmalal los ministros de Desarrollo Social de América Latina, y en este encuentro que se llamó Nuestras Miradas, la verdad que se hizo, Teresa Parodi hizo una canción muy linda destinada a ese encuentro. La verdad que en ese momento se dieron cuenta que las políticas sociales de la República Argentina eran un ejemplo y eligieron a Alicia Kirchner, vicepresidenta del programa MOS de la UNESCO, y en el 2009 fue presidenta, reelegida en el 2011 y también marcando un camino. Fíjense a dónde hemos llegado, fíjense que no nos quedamos conformes con América Latina, nuestra casa grande, nuestra patria grande. También fuimos ejemplo en otros espacios, con Cristina Fernández de Kirchner en el G20, elegida como presidenta, donde están los 20 países mejores o que tienen mejores oportunidades. Ahí está nuestro país presente, y ahí tenemos a la presidenta Cristina Fernández hablando del rostro humano que tienen que tener las políticas, no más lo financiero. Pero ella decía que la seguridad alimentaria, que la seguridad de las personas, que tenían que ver con que haya más y mejor trabajo, con que haya trabajo decente. Empezamos a cambiar el eje, no más la economía, no más lo financiero, no más el medio ambiente solo, la persona dentro de esto, y la persona con las posibilidades de desarrollarse a partir del trabajo y de un trabajo digno y decente. También con la presidenta Cristina Fernández fuimos parte y somos parte del grupo de los 77, que ya no son 77, creo que son como 130, y ahí también marcando rumbo. Y les quiero decir que de venir de las políticas neoliberales y de la crisis del 2001, y que continuó, y que recién empezó a asomarse un país mejor, una América Latina mejor a partir del 2003 con Néstor Kirchner, llegamos hoy a donde estamos, que seguramente nos queda mucho camino por recorrer, pero que también sabemos que somos ejemplo. También les quiero recordar que Cristina Fernández de Kirchner hace poco, en la reunión que hubo en Cannes, cuando le preguntaron, presidenta, ¿usted es progresista?, dijo, no, soy peronista, y por eso nosotros te llevamos en el alma las políticas de Perón, de Evita, de Néstor.
Néstor querido, seguimos trabajando todos los días para cumplir con tu mandato. Seguimos trabajando todos los días para acompañar a tu compañera de toda la vida, a tu presidenta Coraje, a Cristina Fernández de Kirchner, para lograr una Argentina y una patria grande. ¡Viva América Latina! ¡Viva Argentina! ¡Viva las banderas de todo el mundo! ¡Viva, chicos! Gracias, Colina. Muchas gracias.